La idea es que el caso, vieron que hay dos links, que el primer link nos sirve para el primer caso, el segundo link para el segundo, el primero, y así podamos ir, así que la idea es que sea unos 20, 25 minutos de presentación, y después el resto lo charlamos. Bien. Ahí se ve. Se ve muy bien, sí. Camila, ¿no? ¿Sos vos? Sí, yo soy Camila. ¿Con quién estás, Camila? ¿Con qué estás rotando? Estoy en Pasteur, cursando cirugía. Sí. Con Palacio, digamos. Sí, con Palacio. Bueno, nosotros somos el grupo 1 y 2, que vamos a estar trabajando el caso número 1 en este taller de patología hepatobiliopancreática. Los objetivos de nuestra presentación al hacer el caso, primero son evaluar los signos brindados para poder llevar a un diagnóstico presuntivo, así jerarquizar también la solicitud de estudios complementarios, evaluar los resultados obtenidos y su correlación clínica, realizar una adecuada interpretación de imágenes, en lo posible, y conocer un tratamiento general y definitivo de esta entidad. El caso clínico que se nos presenta a nosotros, ambos grupos, es el de una paciente femenina de 59 años que ingresa derivada por ictericia y mala tolerancia. Asimismo, presenta pérdida de 10 kilogramos aproximadamente de peso en el último mes. La primera pregunta disparadora que surge es ¿qué preguntas justamente le realizaríamos a esta paciente para aproximarnos a un diagnóstico? Así que nosotros lo entendemos como una anamnesis completa. Es así como le preguntaríamos el tema de la antigüedad, cuándo comenzó, si fue súbito o progresivo, y estos signos y síntomas que presenta la paciente, si fueron, cómo fue la evolución de los mismos. También preguntarle si tuvo episodios similares antes y si ya había consultado, sobre todo por ahí por la pérdida de peso, que puede ser bastante peso en poco tiempo. Bueno, ahí yo te corto un poquito, Camila. Mira, ahí en el grupo yo les voy contestando esto siendo el paciente. Ahí en el grupo voy anotando para que ustedes vean cómo realmente es el caso en sí, pero obviamente lo conozco muy bien al paciente. Entonces, la antigüedad, forma de comienzo, me comienza en forma progresiva, de 3 meses de evolución, y los signos y síntomas que sentía es oluria, fundamentalmente, picazón, y un dolor muy sordo, muy leve. Bien. ¿Tuve episodios similares antes? No, la primera vez que me pasa. Bien. ¿Y alguna intolerancia a algún alimento particular? Todo. Como y me dan ganas de vomitar o vomito. Bien. Bueno, y ahí engancho con otra de las preguntas que está un poquito más abajo. ¿Esos vómitos de qué características eran más o menos? Son vómitos medio amarillentos y verdosos. Bien. ¿Y diarrea? Tengo unos episodios de diarrea, sobre todo cuando después de comer, unos 3 veces por día. 3 veces por día, bien. Bueno, ahí ya un poco síntomas acompañantes hablamos, que es lo que también nos preguntábamos. ¿Fiebre registrada presentó? Bueno, orina oscura, no tuve fiebre, anorexia, es decir, tengo inapetito y sobre todo a carnes. Y el dolor es un dolor muy sordo, localizado en la boca del estómago y que se me va a veces a la espalda. Bien. ¿Toma algo para ese dolor? He tomado ibuprofeno y me calma. Bien. ¿Y algo que atenúe ese dolor o que lo agrave? Lo agrava cuando ingiero alimentos y no mucho más. No transpiro en la noche, sí tengo bastante picazón. Y sobre todo más entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Bien. ¿Y usted tiene alguna enfermedad de base? Soy hipertenso, diabético, y tengo antecedentes de cirugía de apéndice. Bien. ¿Cirugía de vesícula no? Cirugía de vesícula no. Bien. Y, bueno, ¿y antecedentes de cólico biliar, capaz? No, tampoco. Tampoco. Es la primera vez que me pasa este tipo de dolor. Ok. Bien. ¿Y en la familia, enfermedad que usted conozca, madre, padre? Mi madre nació en Chile y se murió de un cáncer de páncreas. Ok. Bien. Bueno, y en cuanto a los hábitos, ya las últimas preguntitas que nos surgieron, si, no sé, fuma, toma alcohol, drogas... Un atado por día de cigarrillos y no mucho más. Bien, bien. Bueno, ¿y alergias? No sé. Soy alérgica al yodo. Ok, bueno, bien. Bueno, entonces, con todas estas preguntas,
nosotros pasamos, ya recabando toda esa información, a seguir evaluando a esta paciente, a partir de lo que es el examen físico. En un primer momento, bueno, una inspección general de la paciente, no sé si ahí quiere comentarnos algo. Van a ver una paciente con 10 kilos de pérdida de peso, como hablamos, una impresión general catabólica, es decir, una paciente que haya bajado de peso, no caquéctica, pero catabólica, y piel y mucosas histéricas, las escleróticas histéricas también. Bien, bien. Y bueno, preguntar también los signos vitales, para ver también el estado general de la paciente, y es normal. Interrogatorios, signos vitales normales. Bien. Bueno, y nosotros ahí del sistema cardiovascular y respiratorio lo que queríamos decir es que íbamos a hacer como una evaluación de examen físico un poco general, porque por ahí nos íbamos a enfocar más, apuntar a abdomen, o sea, hacerlo más apuntado a abdomen. Sí. Bien, en abdomen, a la auscultación, preguntar, bueno, ahí ver... aéreos positivos, la inspección general, no, cuando palpan el epigastrio, palpan una leve tumoración muy profunda, sin dolor a la descompresión y sin dolor a la compresión profunda. Bien. ¿Y en la inspección esa masa no se ve? No se ve en la inspección, exactamente, solamente cuando se palpa. Bien. ¿Y a la percusión? Normal. Bien. Normotimpánico. Genial. Muy bien. Buenas tardes. Ahí yo voy a seguir con las siguientes diapositivas. Agustina, ¿no? Sí. ¿Dónde sos, Agustina? ¿Dónde estás rotando? Estoy rotando urología en Pasteur. ¿Urología? Sí. ¿Y cirugía? ¿A dónde rotaste? Todavía no, a partir de la otra semana, no la siguiente. Ah, bueno, ok. Me llevo para el final. Muy bien. ¿Y a dónde vas? ¿O no saben todavía? ¿Cómo? ¿No te escuché? En el hospital de Sipo. Ah, ok, va a estar con Viriñón y también. Exacto. Bueno, después de plantear todo lo que nombramos recién, pusimos los diagnósticos diferenciales basándonos en los datos que teníamos, que era la ictericia y la pérdida de peso significativa. Después, obviamente, salió el sindromático de síndrome coledociano. Simplemente no lo pusimos porque, bueno, no teníamos los datos de si tenía coliacolibra, que ahora que sí los tenemos, también lo podríamos poner dentro del sindromático. Pero bueno, con lo que nosotros teníamos nos abocamos más a los diagnósticos diferenciales que tenemos acá en la diapositiva. Pensamos en neoplasias, por la pérdida de peso, que provocan ictericia, y nombramos cáncer de cabeza de páncreas con angiocarcinoma, el carcinoma vesicular, hepatocarcinoma o metástasis y el ampuloma. Después, como otros diagnósticos diferenciales que puedan correlacionarse con estos síntomas, pusimos causas autoinmunes, como la colonitis esclerosante, pancreatitis crónica, cirrosis, que ahí, bueno, teníamos de varios orígenes, viral, alcohólica, tóxica, autoinmune. Y después también pensamos en neoplasias hematológicas que puedan cursar con hemólisis y que puedan causar una ictericia como otro diagnóstico diferencial. Muy bien. Hay parte que está muy bien, pero es importante que tengan estos datos diferenciales. Y otra parte que más o menos porque tenemos que tener en cuenta, esto es un taller, es un caso clínico, entonces es difícil pensar un caso así que sea una cirrosis o que sea una neoplasia hematológica o una colitis esclerosante primaria. Lo que vamos con este taller es que no está mal lo que dicen, pero son cosas que tenemos que absolutamente descartar. Bueno, el paciente que nos viene demostrándose de esta forma, ya sabemos que es un paciente muy posiblemente oncológico, está muy bien la primera parte de neoplasias. La cirrosis no se presenta de esta forma, menos en un paciente sin esta anamnesis de alcoholismo, de hepatitis C, de todo lo primero que pasamos. Entonces, como diagnóstico diferenciar, la autoinmunidad, la pancreatitis crónica podría llegar a ser pancreatitis crónica focal. Entonces, vamos más. El concepto del taller es no se mareen con muchas cosas. Busquen, vayan al grano directamente y lo primero es lo más importante. ¿Okay? Y aún así, por ejemplo, hay uno que nos falta, que podría llegar a ser de los diagnósticos, dos que nos faltan importantes, y ponerle hepatocarcinoma o metástasis.
El hepatocarcinoma metástasis se puede expresar de esa forma, pero no es para nada lo más frecuente. Si el cáncer de páncreas, si el cholangiocarcinoma, el carcinoma de vesícula, el ampuloma. ¿Qué otro tumor nos falta periampular para poder pensarlo? De duodeno, capaz. Muy bien, duodeno. Muy bien. Duodeno, que es el cuarto tumor que tenemos que pensar. Ese por otro lado, y nos falta algo más que también deberíamos pensar que no es la presentación más típica, pero como es tan frecuente en la sociedad argentina, no podemos descartarlo. Que no es lo más típico lo que le voy a decir, pero es una patología benigna. ¿Qué podría llegar a ser? Hidatidosis. Muy bien, hidatidosis. ¿Qué nos dijo ahí? Muy bien. Hidatidosis muy bien. Es la que más queremos pensar. Y también no nos dejemos de pensar en lo que es la litiasis, la patología benigna. No es la forma de presentación, pero como es tan prevalente en Argentina, puede ser que a veces veamos pacientes que estén infectados, que tengan panlitiasis coledociana, y se expresa de esta forma. Y a veces el dolor es subjetivo, el paciente dice, no, pero qué raro, el cólico biliar duele muy intensamente, a veces 8 en 10, 10 en 10, y no es en este caso, pero a veces los pacientes 2 más 2 no es 4, así que lo que es panlitiasis coledociana o litiasis también debemos pensar en cualquier diagnóstico de ictericia. Me explico con ese slide que está muy bien, pero ustedes están poniendo todas las causas de ictericias y la idea del taller es pensar ante este paciente. Bien. ¿Se la pasó a vos? Sí, por favor, no la pude pasar yo al final. Después, avanzamos a los análisis de sangre, que era otra de las consignas que le solicitaríamos. Pensamos en un hemograma para ver si tiene anemia, ver los otros parámetros matimétricos y ver la serie blanca, ya que habíamos pensado en neoplasias hematológicas. Después, hepatograma para evaluar las transaminasas, bilirrubina total, directa, indirecta, la FAL y la GGT. Pensamos en albúmina para la función hepática, coagulograma con TPD, las plaquetas, el KPTT, amilasa y lipasa pensando en una patología pancreática. Después ionograma por la intolerancia, nosotros la interpretamos como náuseas o vómitos, que si pueden ser crónicos, podían generar algún desequilibrio electrolítico, entonces pedimos ionograma. Después creatinina y urea para ver la función renal en caso de que haya que hacer estudios con contraste, que justo ahora tenemos el dato de la alergia. Después, BCG y PCR para ver si hay algún proceso agudo. La glucemia, que estuvimos leyendo el tema de descartar en caso de que haya una diabetes de aparición reciente, que puede estar relacionada a una neoplasia de cabeza de páncreas. Y después, serología para hepatitis virales. Muy bien. Bueno, vamos para atrás, porque si no es largo tanto lo que está diciendo, pero a mí lo que me interesa del caso es ¿qué le pido? Es decir, a ver, alguien más del grupo, alguien más que esté colaborando, voy a preguntarle sobre el hemograma, por ejemplo. No sé cómo está formado el grupo, pero ¿por qué pedimos un hemograma en este paciente? Como me dicen, serie blanca, ¿qué me importa que es la serie blanca, por ejemplo? A ver, alguien que me conteste esto. Los leucocitos, por si hay algún proceso infeccioso. Bien, Geraldine, un proceso infeccioso que es descartar colangitis. ¿Ah? Correcto. Tenemos que el paciente está ictérico y tengo que descartar colangitis. Ahí ya me cambian las aguas, un paciente infectado o no infectado, sí. Colangitis. Que en este caso estaba bien los leucocitos. Estamos aquí pensando a dónde tratar a este paciente. Los blancos es colangitis. ¿Qué me pasa con la anemia que ponen ahí? Glóbulos rojos. Cuando habíamos pensado en una anemia hemolítica por la ictericia, pensábamos por ahí en esos parámetros matimétricos como referencia para saber si estaba anémico el paciente. Igual no es lo más frecuente. Acuérdense que el paciente anémico con anemia hemolítica, ahí creo que habla Andrés, pero ahora te doy el pase. Anemia hemolítica, el paciente no se presenta de esta forma. La anemia hemolítica no viene caquéctico, no viene con colesterol. Es una anemia hemolítica, el paciente obviamente mucho más pálido, con la bilirrubina indirecta mucho más elevada. No es el caso de la anemia hemolítica. Sé que ven de todo. Pero una cosa que no podemos olvidar, en este caso, que estamos casi presentando un cáncer de páncreas, ya lo van delimitando, es que el tumor esté sangrando. Sí. Hay tumores que sangran y obviamente ahí va el hematocrito y la hemoglobina baja. Bien. Por eso es
decir, ¿por qué pido la hemoglobina? Y el paciente, el tumor periampular puede sangrar, el paciente puede vomitar sangre, no les dijo que se vomitó sangre, pero tampoco les sabe poder relatar que tiene una melena. Claro. Los rojos van por ese lado del hematocrito, que esté sangrando y que tenga cuadro infeccioso importante. Bien, hepatograma. Vamos a ver, Andrés, que está hablando. Yo también quería decirte por ahí lo de la anemia. Se podría preguntar en caso de que el paciente tenga malabsorción de hierro, vitamina B12, y eso también le esté causando una anemia que nosotros tengamos que restituir, digamos. Sí, no es el caso en sí, ¿no? A ver, seguramente algún caso de baja de ácido fólico, B12, lo puede llegar a tener, pero no es el caso. Ustedes acuérdense que cuando estén solos en la guardia, cuando tengan su paciente adelante, tienen que ser concretos y en 10 minutos resolver el caso. Entonces, eso es lo que son las entrevistas. En 10 minutos hay que ir pensando en el caso. Entonces, si ustedes empiezan a pensar en absolutamente todos los casos, no van a estar 10 minutos, van a estar 3 días. Entonces, es importante que cuando usted tiene el paciente adelante, pensar exactamente, rápidamente, de hecho está explicado que el caso de los primeros 5 minutos ya tenemos, tener el diagnóstico presuntivo en la cabeza, y los siguientes 5 minutos son para ir pidiendo estudios. Entonces, no es el caso de deficiencia de absorción. Hepatograma, a ver ahí Mau, Andrés, no sé qué echaba. Hepatograma, que ahora sí es la vedette, el hepatograma. ¿Para qué me sirven las transaminasas, la bilitotal, la directa, la indirecta, la FAL, la gamma GT, todo lo que pusieron? Bueno, la bilirrubina nos va a hablar de a ver si está aumentada, algún trastorno a nivel de la vía biliar o hepática, y ahí podemos hacer el diferencial de si la directa o la indirecta es la que está aumentada. Ahí ya sacaríamos la anemia hemolítica que habíamos visto. Y bueno, las transaminasas también nos ayudan a evaluar si hay algún daño hepático. Por ahí todo lo que es neoplasia hepática lo podríamos descartar si esas no se encuentran aumentadas. Y bueno, y la FAL también nos hablaría de alguna alteración a nivel de las vías biliares, o incluso de la neoplasia pancreática que habíamos planteado que esté afectando justamente la vía biliar. Muy bien. Ahora que quiero ver una cosita más acá de conclusión para grabar, me parece. No, bueno, está bárbaro lo que está diciendo. Ahora mi pregunta, yo le voy a explicar un poquito todo el hepatograma, porque es muy fácil cuando vienen en la guardia o están con una paciente que viene y les muestran este hepatograma. El hepatograma tenemos que ver primero si es obstructivo o no obstructivo. Ahí está la explicación, ¿no? Si es que vos lo relataste con otras palabras, pero obstructivo o no. Entonces, en su momento, lo voy a la bilirrubina total, como ven, en este caso está elevada, si tiene predominio directo o no. Si tiene predominio directo, ya sabemos, más del 50% de la bilis total, ya vamos a saber que es algo obstructivo, que está tapando el conducto biliar. No me interesa si es un hepatocarcinoma, un colangiocarcinoma, un tumor de páncreas, sé que la vía biliar está tapada. Punto. Tiene que ser bien práctico usted para pensar en ese punto. Las transaminasas no siempre relatan un signo de hepatitis viral. Si las transaminasas están muy elevadas, podemos pensar en un síndrome de hepatitis virósico o tóxico, sobre todo cuando suben los por 10 las transaminasas. Si se por encima de 700, 800, 600, podemos ir pensando en algo virósico, tóxico a nivel hepático. Pero lo que es muy interesante, cuando se tapa la vía biliar, el conducto biliar, es muy importante porque el reflujo biliar también produce lisis hepatocitaria. ¿Me siguen? Al hacer lisis hepatocitaria también mantiene las transaminasas, porque la bilis es tóxica para el hepatocito y lo destruye. Y si yo tengo un paciente con 11 bilirrubina, o pónganle 15 bilirrubina, y tengo 300 de transaminasas, para un valor menos de 30, 40, pero no es que va a tener una hepatitis, sino que está teniendo mucho reflujo biliar, es el hepatocito, y tengo un hígado muy inflamado con lisis hepatocitaria. Ojo, porque eso significa que el postoperatorio va a ser mucho más severo. Y otra cosa, tener una persona con 15 bilirrubina y una transaminasa de 100, 50, mucho más baja, donde sé que el hepatocito no está sufriendo tanto flujo biliar. Entonces es muy importante que aprendan a razonar el hepatograma. Entonces, si más veces, la vía Profe, por las dudas no se lo está escuchando, se entrecortó.
¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, se voy a cortar. Y la FAL y gamma GT nos sirve mucho para diferenciar que realmente es una hepatitis viral o no. La hepatitis viral tóxica muy rara vez está con FAL elevada. ¿Ok? Si vemos FAL elevada y gamma GT elevada, enfoquémonos en una hepatitis obstructiva, perdón, una síndrome de ictericia obstructiva. Entonces es importante que reflexionemos eso. Albúmina, bien, ¿por qué? Albúmina... Digan sin miedo, Evaluar función hepática. Claro, de cómo también nos hablaría de cómo estaría funcionando el hígado al ser, digamos, síntesis. Bien, por un lado sí, porque lo hace reservar la albúmina, pero es un parámetro más importante que utilizamos. ¿Para qué lo utilizamos la albúmina? Habla también de la nutrición del paciente. Bien, es muy importante, lo tomamos rápidamente con un perfil nutricional. Entonces, cuando la albúmina es baja, el paciente está desnutrido, menos de 3.5, menos de 3 gramos, bueno, hay todo una score, pero cuando la albúmina es baja, ya sabemos que tenemos un paciente mucho más complejo, que tenemos que nutrirlo muy bien para poder llevarlo a quirófano el día de mañana eventual. La albúmina nos sirve mucho para el estado nutricional. Bien, coagulograma. El coágulo, ¿por qué el TP? A ver. Ni hablar que es para obviamente ver qué coágulo tiene, para si hay que operarlo, etcétera. Pero ¿cómo puede estar este TP? Y lo pensamos en el sentido de ver si hay también una alteración hepática, porque nos va a hablar de la vía extrínseca y de la síntesis de los factores de coagulación a nivel hepático. ¿Por qué tiene 50% de TP este paciente? Y habíamos pensado que puede estar en esos valores porque si pensamos en un proceso colestásico puede haber tanto disminución de la vitamina K, o sea, de la absorción, que puede generar un aumento del TP o una disminución del porcentaje. Y bueno, sino porque también si vemos que hay daño hepático también puede haber disminución de la síntesis, pero no sería por la vitamina K, sino por disfunción hepática. Bien, la respuesta concreta, Agus, y está muy bien lo que está pensando, pero está tapada el conducto biliar. El circuito enteropático es deficiente porque hay algo que tape la vía biliar. Puede ser un tumor, puede ser una piedra, pero no puede ser un tumor en este caso. Y obviamente la bilis, al no tener circuito enteropático, pasa esto, no se mezcla con los factores vitamina K dependientes, no absorbemos vitamina K y los factores K dependientes no se sintetizan. Esa es la respuesta, pero el punto concreto es esto. Tengo tapada la vía biliar, ojo con el TP porque obviamente puede sangrar en el posoperatorio y no nos olvidemos esto. La segunda es que falle la síntesis, como decís vos, pero no es tanto el caso de una hepatitis tóxica en sí. Plaquetas y KPTT no se modifica tanto en gemeto, pero las plaquetas, ¿por qué se pueden modificar acá? Todo tiene una explicación de esto y es interesante que cada cosa la vean porque es lo que usted nos va a hacer pensar para el día de mañana. ¿Por qué pueden estar bajas las plaquetas? Porque están formando algún coágulo por alguna hemorragia interna. En el caso que sea un tumor sangrante. Las plaquetas, no te puedo decir que no, cuando el paciente está sangrando, no es este caso, a ver si yo le puse el hematocrito, no me acuerdo. No, el hematocrito no estaba. No, si no lo puse porque estaba normal, el resto normal. Puede serlo, pero no es lo más frecuente. Las plaquetas bajas se pueden dar, lo explico porque no es tan frecuente, porque las plaquetas bajas es porque tiene hiperesplenismo plaquetario. ¿Por qué? Porque tiene hipertensión portal. Si los tumores periampulares pueden comprometer la vena porta, produce hiperesplenismo y disminuye las plaquetas. Entonces, no tan necesariamente porque esté sangrando el paciente, sino porque aumenta el tamaño del vaso y me consume las plaquetas. Ojo, pues si te va a hacer un drenaje percutáneo, una CEPRE, un llevarlo a quirófano, ¿qué nos pasa? Necesitamos pasarle plaqueta porque el paciente tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, las plaquetopenias, los tumores periampulares, es signo de hipertensión portal. Grande que se puede ver muy bien en el cirrótico, ¿no? Buenísimo. Perfecto. Mirá si le paso lo de higiene para descartar una pancreatitis. Ionograma. Si el paciente está vomitando, ¿cómo vería ese ionograma?
No sé, ahí te veo Agustín, Camila, cuando son las dos que me aparecen ahí, pero hay varios. Hay más de grupo que quiera colaborar, a ver. Si un paciente vomita, ¿qué pasa con el sodio? ¿Qué pasa con el potasio? Están disminuidos los valores. Exacto, están disminuidos, hiponatremia, hipocalemia, paciente que ahí vamos a ver qué grado de deshidratación tiene el paciente. Esto no es tanto por el tema del tumor periampular, sino por un componente sistémico, si tiene hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia. Si es leve, moderado o severa es otro capítulo, pero es importante que lo vean porque sí puede comprometer el estado del paciente, el estupor del paciente. La falla creatinina y urea que pusieron muy bien ahí. ¿Por qué pide la creatinina y la urea en un paciente que tiene un tumor en el páncreas? Lautaro, Julián, Jesús, ¿son todos parte del grupo o no? Para evaluar la función renal también me va a servir. Está bien, pero ¿por qué puede estar alterada la función renal? ¿Por qué se codificará a estos pacientes, no? Puede ser por la misma deshidratación del paciente, también vómito. Por una hipovolemia, pensaba yo. Claro. Podría ser por la hipertensión portal, genera un robo de volumen por parte del vaso y puede generar como una especie de disminución de flujo hacia el riñón. No, es muy rebuscado. No. Vamos por el primer paso. El paciente puede estar absolutamente deshidratado, con los vómitos, eso produce una falla prerrenal. La prerrenal es falta de flujo a nivel renal y obviamente no filtra bien y puede tener una creatinina elevada. Es decir, básicamente la volemia del paciente es baja, no puede haber una creatinina elevada. La segunda causa es por sangrado, cuando el paciente esté sangrando, pero eso lo veíamos con el hematocrito, la hemoglobina baja y la falla renal. Lo que vos decís, Lautaro, de la necrosis tubular aguda, ya que el riñón está afectado por función renal, es más raro, ya tiene que estar más infectado el paciente, etc. Está muy bien que lo pidan y que se ve, porque ahí cuando uno empieza a darle volemia al paciente, estos son pacientes que vienen durante varias semanas muy maltratados, y le empezamos a dar volemia y esa volemia empieza a mejorar la función renal. Simplemente con hidratación. Sigamos. Eritro, bueno, PCR, vamos a ir un poquito más rápido. ¿Lo pasó, profe? Creo que se le trabó. Oh. Bueno, ahí vamos de vuelta. Sí, no sé. Bueno, va a ir un poquito más rápido. La glucemia es muy bien. ¿Por qué la glucemia? Es un signo oncológico, pero alguien sabe un poco más detallado por qué las glucemias. O sea, que nosotros queríamos ver eso, si era por el tema de que el páncreas como que no iba a estar funcionando bien, podía hacerse esa hiperglucemia, sobre todo si era de inicio reciente. Excelente. Bueno, está muy bien todo lo que están diciendo, pero ¿por qué? Ya hay varios estudios en los cuales los pacientes por encima de 50 años, delgados, sin síndromes metabólicos, sin sobrepeso, que empiezan a estar con hiperglucemias, me refiero a 1.2 gramos, a 1.4, prediabético, lo que se denomina en algunos pacientes, ya tienen signos de que puede llegar a producir, tenés 8 veces más riesgo de producir lo que se llama diabetes terciaria, que la diabetes terciaria es cuando el tumor empieza a nacer del páncreas y produce obviamente baja de secreción de insulina y más glucemia. Entonces la diabetes terciaria es el tumor que están haciendo en el páncreas, como consecuencia produce una diabetes. Eso son las diabetes terciarias. Pero es importante decir, en paciente delgado por encima de 50 años y empiezan a estar diabéticos, no le den directamente metformina o antihipertensivo. Es importante una tomografía de páncreas, ver que el páncreas esté bien, y porque si lo detectamos precozmente su tumor de páncreas, lo curamos. Si lo detectamos tardíamente, es más probable que no lo curemos.
¿Entiendes? Estamos haciendo un estudio muy grande para que tengan una idea, y fíjense esto, que el paciente, si hoy en día lo diagnosticamos con un tumor de 3 centímetros, y yo le pregunto, bueno, ¿cuándo empezó a ser diabético? El 70% de los pacientes nos dicen que hace 3, 4 años empezó a ser diabético. Así prácticamente 1 centímetro por año es la media que podemos estar pensando que empezó a ser diabético. Es un estudio retrospectivo. Entonces, es interesante porque si ustedes le dicen, hace 4 años me empezaron a medicar para la diabetes, y el paciente viene al consultorio y le miden el tamaño del tumor y nos puede dar alrededor de 4 centímetros. ¿Me explico? Está bastante escrito, así que es interesante que bueno, la serología está más que clara para diferenciar muy bien de lo que es la hepatitis. Sigamos. Acá pusimos los datos de laboratorio que nos dieron, donde estaban los signos vitales, que los encontramos dentro de los parámetros normales. Después teníamos 7.700 de leucocitos, el hepatograma que nos dio una bilirrubina total y directa aumentadas, la FAL aumentada también, las transaminasas aumentadas y la amilasemia normal y el TP del 50%. Lo que nosotros interpretamos con estos resultados fue un patrón colestásico por el aumento marcado de la FAL y una alteración de la función hepática con leve injuria hepatocelular indicado por el aumento de las transaminasas. Perfecto, bien interpretado todo eso que recibieron, bien interpretado, es lo que tienen que interpretar. Lo que no quiero que hagan, o que no queremos que hagan, que el día de mañana ustedes ven todo eso, digo, tiene una hepatitis este tipo. No tiene una hepatitis, tiene un seno obstructivo, colestásico marcado, con todo lo que con una leve injuria hepática, pero no porque tiene un virus que está alterando el hepatocito, una hepatitis tóxica, sino por el reflujo biliar hacia el hepatocito con esa leve injuria. Ok, ese TP bajo porque no hay circuito enteropático y era un paciente estable, como en todos los signos vitales, pero se enfocaron en ese paciente. Sigamos. Después, acá comenzamos a poner los estudios complementarios que solicitaríamos. Escucho. Lo primero que pusimos fue una ecografía abdominal hepatobiliopancreática, que lo pusimos como una prueba inicial para valorar la vía biliar y la vesícula, ya que presentaba ictericia y dentro de los diferenciales, si bien nos fuimos más hacia neoplasias, también es importante en un primer momento evaluar la vía biliar en busca de, también pensando en un cuadro de litiasis. Después, un ataque de abdomen, ya pensando más en nuestros diagnósticos presuntivos, un ataque de abdomen y pelvis con protocolo pancreático, que es de elección, ya pensando más en una neoplasia de cabeza de páncreas, marcadores tumorales como el CA199 y el antígeno carcino embrionario, y también una angioresonancia o colangioresonancia, para evaluar, también la parte vascular del tumor si es que se encuentra, y después poder hacer una posible estadificación. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Don? Acá, tenemos más estudios complementarios un poquito más adelante, pero acá vamos a evaluar, ya que hablamos del ATAC, las imágenes que nos dieron. Tenemos una tomografía computada en cortes. ¿Vos seguís hablando o puedo hablar otro más? Porque veo que estás haciendo bastante la presentación. ¿Hay más que la puede informar o que me la puede explicar? Pues yo sé que a Hugo la debe saber, pero hay más que... ¿Cuántos son en el grupo? Son como 10, 11. Yo puedo ayudar un poquito, no es muy fuerte. A ver, dale. Vemos un ataque con ventana de partes blandas. En la primera imagen se puede ver lo que es el hígado. Se puede ver el estómago con su cámara gástrica hidroaérea. Perdón, ¿qué dije? El estómago con su... ¿Me entendieron? Muy bien, el estómago con la cámara, perfecto. A ver, puedes ayudarla si querés, Agustina, marcándolo. A ver, creo que ¿quién tiene la presentación ahora? Ah, no, Camila, vos. Ahí está. Sí. Eso. Estamos en un nivel bastante superior, por lo que se ve lo que está más atrás oscuro sería los pulmones. Y la aorta abdominal sería como lo que podemos ver ahí. Después en la imagen de al lado... Pará, que
Bueno, se me está olvidando del hígado, que es lo más importante acá. Segundo, ¿con contraste o sin contraste de esta fase? Sin contraste. Muy bien, ¿cómo te das cuenta? Por la aorta abdominal, digamos. Perfecto, no hay contraste en la aorta, no hay contraste en la vena porta, perfecto. Sí. Muy bien. Y podemos ver, igual ahí como que hay, o lo que charlábamos es como que se ve algo entre el parénquima hepático, algo dilatado, que creemos que puede ser la vía hepatobiliar que se encuentre dilatada, a ver más abajito en las próximas imágenes. Bueno, está perfecto lo que estás diciendo. En esta fase que estás viendo acá, que estás viendo todos los segmentos superiores del hígado, todo lo que es tipo denso, toda la vía biliar izquierda dilatada. Fíjense que la patita del hígado no se ve la vía biliar, que normalmente no se tiene que ver la vía biliar en un hígado con dilatación. Acuérdense que la vía biliar intrahepática tiene que medir menos de 3 milímetros, la intrahepática, es un punto que eso es la normalidad. Más de 3 milímetros ya no es normal, algo está obstruyendo la vía. Perfecto. Acá en los cortes superiores, viene a dilatar la vía biliar izquierda, me voy a la otra imagen, ahora sí. Okay. Bien, ahí se agregan más órganos donde podemos, además del hígado, evidenciar el vaso. Comienza a verse el polo renal izquierdo. Bueno, tenemos la aorta y los vasos que salen desde la aorta. Comenzamos a ver el páncreas, donde también en el centro podemos ver una dilatación del conducto pancreático, normalmente no se debería ver, y hacia más anterior seguimos viendo estómago. Muy bien, ¿cuánto tiene que medir el conducto Wilson normalmente? A ver si alguien se lo acuerda, con un páncreas que está sano. Los chicos están rotando conmigo, están en el segundo grupo. Perdón, pero no se escuchó nada. ¿Cuánto tiene que medir el Wilson para un páncreas sano? ¿No? 10 milímetros, ¿verdad? ¿Cómo, Sandy? 10 milímetros, ¿no? Menos de 3 milímetros. 3 milímetros. El Wilson menos de 3 milímetros es normal. Entre 4 a 9 alta sospecha, y más de 10 milímetros, 1 centímetro, ya seguramente hablamos de un cáncer confirmado. Eso es un páncreas que obviamente, como decía ahí, creo que Geraldine, es un Wilson arrosariado, dilatado, ya sabemos que una patología en la cabeza va a tener. Bueno, sigamos. Bueno, y vemos la dilatación del conducto biliar ahí dilatadísimo, mayor a 5 milímetros, hasta 5 podemos considerarlo normal, ahí se ve bastante superior a eso, con lo que habla de alguna obstrucción. Más de 8 milímetros la vía biliar principal, Más de 8 milímetros, paciente que no está conectado, más de 10 milímetros como así está colecistectomizado. Claro. Más de 8 es patológico. Bien. Eso. Bueno, muy bien, vamos a la otra imagen. A la que sigue. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Ahí estamos, muy bien. En la imagen de la izquierda vemos ya un poco más abajo toda la extensión del páncreas, que también habíamos dicho como estaba aumentado de tamaño, también como el hígado se observaba una hepatomegalia. Y en la imagen de la derecha se ve una lesión hipodensa que corresponde a lo que nosotros creemos que sería la neoplasia. Y bueno, eso es más lo que más observamos en estos dos cortes. Excelente. Eso concreto. Esa imagen hipodensa es un tumor en la cabeza del páncreas bien claro. Muy bien, son tumores hipovascularizados, por eso se ven más negros, el flujo obviamente no lleva bien. Muy bien, y ahora todo lo que dijeron. ¿Es operable? ¿No es operable? ¿Qué criterios de resecabilidad local pensarían en este paciente? Digo, no, este paciente no lo podemos operar, tiene que ir a paliativos, poner un drenaje, ¿no? Bueno, ¿qué opinan ustedes con respecto a eso? Bueno, ahí lo pasamos, que lo tenemos acá. Muy bien, dale. Bueno, justamente nosotros nos planteamos cómo sería el tratamiento definitivo de este paciente, y en sí la respuesta depende del paciente. ¿Y cómo sabemos frente a qué tipo de paciente estamos? Bueno, evaluando ese criterio de resecabilidad.
Lo que entendimos es que los criterios o la evaluación de la resecabilidad evalúa dos pilares que sería la metástasis y afectación vascular. Acá pusimos una imagen para como graficar que uno cuando habla de afectación vascular lo que se busca ver es que si están afectadas las estructuras venosas y arteriales. Como estructuras venosas, lo que sería la vena la vena mesentérica superior y lo que es la vena porta, ¿bien? Que ahí están en íntima relación con todo lo que es páncreas. Y como afectación arterial, lo que es la mesentérica superior, arteria mesentérica superior, tronco celíaco y arteria hepática. O sea, tronco celíaco acá atrás de las tres ramas del mismo. Entonces, si están afectados y si hay metástasis, ahí es como que uno clasifica la resecabilidad. Por ejemplo, un paciente que directamente, listo, él puede ir a quirófano y demás, sería un paciente que no tiene metástasis y que no tiene afectación vascular. Todo lo contrario, por ejemplo, un paciente que no tiene como criterio de resecabilidad, o sea, irresecable, que tiene metástasis a distancia ya, y lo que encontramos es que las venas, o sea, el componente vascular venoso estaría afectado, y lo que sería el componente vascular arterial también, y sobre todo, o sea, es totalmente irresecable si ese componente vascular arterial está como comprometido más de la mitad de la circunferencia del vaso, o sea, más de 180 grados. Y ahí en el medio de ellos dos queda lo que serían estos pacientes que tienen un cáncer pancreático de tipo borderline o limítrofe, que si bien no tienen metástasis a distancia, encontramos que tienen compromiso vascular de ambos tipos y en cuanto al arterial, no tienen como este compromiso de más de la mitad de la circunferencia arterial. Entonces, ahí nosotros, también pusimos un cuadrito para que después pasamos el power a nuestros compañeros, sobre esto, criterios que definen el estado de resecabilidad quirúrgica. Me pone contento que estén hablando de esto, ¿vale? Ahora que hablen de borderline y resecable. Muy bien, dale. Bien, acá, hay un poquito más de info. Lo que queríamos destacar igual de este cuadro es que la mayoría de los pacientes que ya lleguen a consulta probablemente sean pacientes que no tienen como criterio de resecabilidad en un 70-80%. Un 15 aumento le sigue, que son pacientes que sí pueden entrar al quirófano, y queda un 5 o un 10% de pacientes que están ahí, en el límite. También pusimos este cuadrito que, de nuevo, relaciona lo que son las características, de nuevo, venas, arterias, habla también de, por ejemplo, alguna invasión a otro tipo de estructuras arteriales, como por ejemplo la aorta, y al mismo tiempo este cuadro nos relaciona a cómo nosotros sabemos también esta información, es a partir de lo que es la estadificación, TNM. Entonces ya, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con estadificación 1 y 2, ya también vamos pensando que es resecable. También lo mismo, estadio 4, no. Y ahí nosotros, no sabemos todavía esta paciente, o sea, nosotros no sabíamos bien qué tipo de paciente era, pero abarcamos ambos. Abarcamos las opciones de tratamiento para una paciente que tenga un cáncer de páncreas irresecable, y ahí como que nos paramos en 2 puntos. Primero, si la enfermedad local es avanzada, ahí el tratamiento podría ser quimioterapia,